Y listo. Vamos entonces a continuar con esta exposición que estamos haciendo de las cartas del gran San Ignacio de Antioquía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el Es el fruto de tu fruto de tu vientre, Jesús. vientre, Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora y de en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Del Espíritu Espíritu Santo, Santo, como como era en en Como el el era en un principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los los por los siglos siglos de de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado Sin concebida. pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, estamos entonces abordando estos escritos que se conservan de San Ignacio de Antioquía, que como sabemos, ¿no? Elabora estas cartas a partir del recorrido que hace desde su tierra natal, Antioquía, hasta Roma, para ser, pues, devorado por las fieras, ¿no? Es decir, lleva una condena a muerte. Y la tercera carta, si mal no recuerdo, creo que sí es la tercera, es la que escribe a los tralianos, o sea, a la iglesia, como se les decía en esos momentos, a la iglesia santa que está en Trales de Asia. No es pues a esta comunidad hacia la cual ahora se dirige. Y es llamativo volver a ver cómo en esta carta, ¿no? Da las gracias por las muestras de afecto que le han presentado, pero vuelve como a insistir en un aspecto que resulta central y que hoy para nosotros se ha convertido en algo problemático. Ya vimos, de cierta manera, a qué se debe, digamos, este carácter problemático, pero aquí también hay otra cuestión y que tiene que ver con que para nosotros el concepto mismo de autoridad es cuestionable. O sea, en nuestra cultura moderna, el concepto de autoridad nos resulta difícil de digerir, ¿no? Porque asumimos, quizá muchas veces de entrada, que no tenemos por qué seguir las indicaciones o los lineamientos que nos imponga una realidad externa o ajena a nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos esta idea fija de que somos seres autónomos y que por ende, no tenemos por qué reconocer alguna autoridad mayor. No obstante, San Ignacio de Antioquía insiste y dice, de hecho, que ya tal como lo han estado haciendo, no realicen nada sin el obispo. Otra vez, fíjense cómo vuelve, ¿no? A ponerse en el centro esta figura tan sustancial que es la figura del obispo. ¿No? Porque acuérdense, para estas primeras comunidades cristianas, ¿no? Las comunidades de los inicios, el obispo es literalmente la figura carnal del padre. Ubican al obispo como la figura del padre y por ende, ¿no? Como el eje a partir del cual se debe configurar todo lo demás, en este caso, la comunidad. Hay una, pues, ¿no? Como referencia muy puntual al obispo y añade que además dice, yo les aconsejo que se sometáis al presbiterio, o sea, a los presbíteros, como a los apóstoles de Jesucristo. Aquí está la clave. O sea, para Ignacio de Antioquía, eh, la organización de la iglesia no tiene que ver con una especie de realidad socialmente operativa. Es más bien, en definitiva, un misterio. Porque para Ignacio de Antioquía, como va a ocurrir para los demás padres de la iglesia, al final los presbíteros, o sea, lo que nosotros llamaríamos sacerdotes, en muchos lugares les siguen llamando presbíteros, corresponderían, ¿no? Al colegio apostólico, o sea, a la comunidad de apóstoles que el mismo Jesucristo ha instituido. O sea, no es una imposición arbitraria, tiene que ver más bien con aquello que Dios mismo ha establecido, ¿no? Hay pues, por un lado, una invitación a no, digamos, distanciarse del obispo. Por otro lado, a reconocer en los sacerdotes, en los presbíteros, a ese conjunto apostólico que Jesucristo mismo ha instituido.
Incluso hablará de los diáconos, ¿no? Que deben también ser, digamos, reverenciados y reconocidos en los mismos términos. O sea, para Ignacio de Antioquía, ¿no? El hecho de que haya obispos, presbíteros y diáconos es lo que garantiza el cumplimiento de la voluntad de Dios en este mundo. Esa es la estructura. De tal manera que si esta estructura, repito, obispos, presbíteros y diáconos, se descompone, se desarticula, se deshace, todo lo demás se viene abajo. Esa es, digamos, como la primera, ¿no? Sugerencia que se está realizando. Incluso a los habitantes, a la iglesia de Tralia, en Asia, el propio Ignacio de Antioquía dirá que el obispo es figura del Padre y los presbíteros son el Senado de Dios. Son, dirá abiertamente, la asamblea de los apóstoles. Y dice algo muy fuerte. Dice, sin aquellos, o sea, los presbíteros, los sacerdotes, no existe la iglesia. Y eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene como sede los elementos que Jesucristo mismo en persona ha instituido, es decir, tiene los elementos que Dios mismo ha conformado para que su iglesia subsista. ¿Qué hacen los presbíteros? Celebran la Eucaristía, llevan a cabo la consagración, celebran, ¿no?, el misterio eucarístico. Y por ende, podemos decir que es gracias a los presbíteros, a los obispos y también a los diáconos que Dios mismo se nos vuelve accesible. Aunque Ignacio de Antioquía no lo desarrolla, porque tampoco es parte de, son cartas, ¿no? Esto va a ser fundamental en la eclesiología, es decir, la esencia de la iglesia es Cristo y aquel que lo hace presente. ¿Se entiende? O sea, esa es la esencia de la iglesia es Cristo y aquel que lo hace presente. En primer lugar, el sacerdote, porque es el único que ha sido consagrado para realizar esa función. Esa es la importancia del sacerdocio. No es una mera figura, eh, digamos, impuesta, sino es una figura que tiene un papel predominante porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Ninguno de nosotros consagra ni podría hacerlo. De hecho, hay, por ejemplo, zonas rurales de difícil acceso donde, si bien les va, tienen Eucaristía una vez al año, porque no hay sacerdotes que puedan llegar a celebrar eh, la misa. Es decir, no hay sacerdotes para llevar a cabo la celebración litúrgica. Entonces, en un primer momento, lo mismo que hace Jesús con sus apóstoles es lo mismo que la iglesia asume, ¿no? El sostén de la iglesia es Cristo, porque lo que Cristo quiere es darse, ¿no?, permanentemente hasta el fin del mundo a los seres humanos. Quiere llegar, pues, ¿no?, a cualquier ser humano. Entonces, la iglesia no es una idea ni tampoco es una organización socialmente operativa, sino que es una realidad concreta basada en la presencia real de Cristo. O sea, esto lo insisto porque cuando nosotros hablamos de la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía, ¿no? Esto que para nosotros ya puede ser algo incuestionable o por lo menos algo que afirmamos sin problema, no era algo evidente en un primer momento. Por eso San Ignacio de Antioquía, en esta carta, está tan interesado en que se entienda, ¿no?, en dónde radica lo fundamental. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con las comunidades judías? A ver, yo les pregunto, a estas alturas ya lo deben saber. ¿Qué se supone que confirmaba su relación con Dios? ¡Ey, no te vayas, Edgardo, no huyas! A ver, Olivia. Seguir las reglas. Exactamente. Muy bien, Olivia, estás exenta.
del examen final. Así los perfecto. Exacto. Seguir las reglas, apegarse a la norma. La iglesia no. La iglesia no depende de un criterio de normas o preceptos establecidos que nosotros cumplimos. No es eso. A ver, lo importante en la iglesia no es seguir las normas. Lo importante en la iglesia es la presencia real de Jesucristo a través de aquellos que lo hacen posible. Eso es lo central. O sea, la base no es una dimensión moral. La base de la iglesia es la presencia real de Cristo a través de aquellos que lo hacen posible. ¿Quiénes lo hacen posible? Los presbíteros, los sacerdotes. Cuando Jesús realiza la primera cena, lo que está haciendo Jesús es consagrándolos como obispos, no solo para celebrar la Eucaristía, o sea, para hacerlo presente, su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad enterita en la Eucaristía. También les está dando la facultad de ordenar otros obispos, porque lo sabemos. ¿Quién puede ordenar a un sacerdote? Un obispo. Otro sacerdote no lo puede hacer. Entonces, ¿qué vemos? Que el sacerdote, figura del Padre, es el que hace posible la presencia del Hijo en este mundo. Así como el Padre envía al Hijo, así el obispo envía al presbítero, a que el Hijo, Cristo, se haga presente. ¿Se entiende? Esto era, digamos, lo fundamental en estos tiempos que nosotros también debemos retomar, porque a veces consideramos que ser cristianos, o en este caso, ¿no? Ser miembros de la iglesia, depende de una serie de normas que intentamos cumplir de la mejor manera posible. Pero en realidad no es eso. O sea, lo que está en el fondo es la presencia real de Cristo en este mundo a través de aquellos que lo hacen posible. Es decir, en este caso, de los sacerdotes y a su vez de los obispos, porque sin obispos no hay sacerdotes. ¿Se entiende? Es, digamos, como una, por decirlo así, ordenación bastante clara y bastante evidente. Entonces, eso era lo sustancial, porque había los llamados judio-cristianos que seguían considerando que lo importante era el cumplimiento de las normas y no Cristo. Vamos a decirlo así, lo importante era portarse bien y no reconocer la presencia de Cristo real ahí. Es decir, en este caso, en el sacramento. ¿Entiende? Y esto sigue siendo la base fundamental de la iglesia. Por eso añade San Ignacio de Antioquía que él busca que entiendan este aspecto y que también, como él dice, yo mismo, a pesar de estar encadenado y comprender las cosas celestes, las jerarquías angélicas, las estructuras de los principados, lo visible y lo invisible, no por eso ya soy discípulo. Y ahí está la clave. Porque había, por otro lado, vamos a decirlo así, que había en estos momentos, y sigue siendo, ¿no? Como la tendencia dual, incluso en estas fechas o hasta estos momentos, que consideramos que o bien la iglesia depende de una estructura moralmente dada, el cumplimiento de las normas, o bien depende de conocimientos elevados que han sido adquiridos de manera gradual, es decir, lo que se conocían como las herejías gnósticas, ¿no? ¿Cuál es aquí el problema? Para los gnósticos, por ejemplo, Jesucristo no importa, importa el conocimiento, lo que ellos llamaban misterios. Ya vamos a ver cómo los pone en su lugar San Ireneo de León en su momento a estos herejes, porque se centran en supuestos conocimientos ocultos profundos, no accesibles para todos, sino para unos cuantos, ¿no? Que dejan de lado lo esencial, es decir, a Cristo. Y, por decirlo así, los moralistas o los de tendencia judía también, porque mientras unos optan por la moral, otros optan por el conocimiento. En cambio, San Ignacio dice, no es así, no se dejen engañar.
Y lo añade, nos falta mucho para no perder a Dios. Entonces, vean cómo en esta, digamos, breve exposición, porque es una carta breve, Ignacio de Antioquía deja claro que si nosotros nos consideramos cristianos, no podemos suponer que el ser cristiano depende de unas ciertas normas que nosotros cumplimos e incluso escrupulosamente. Y tampoco depende de adquirir conocimientos supuestamente elevados, profundos, que no son accesibles para la mayoría de las personas. No, el cristiano se reconoce, en primer lugar, por el reconocimiento de la presencia real de Cristo, es decir, por la Eucaristía. Esto nos va o nos permite comprender por qué ya desde entonces y hasta la fecha, ¿no? Cualquier persona que niega la presencia real de Cristo, niega la obra de Dios y no pertenece a la iglesia. Podemos decirlo de manera muy sencilla. Para la iglesia, lo fundamental es el hecho de que Cristo está presente, realmente presente. ¿En dónde? De manera puntual, en la Eucaristía. Ahí está. Ese es, digamos, como el primer elemento. Ujú. Y añade San Ignacio, yo los exhorto, pero en realidad no yo, sino el amor de Jesucristo. Usen solo el alimento cristiano. No, más, dice, usen solo el alimento cristiano, apártense de esa hierba extraña que es la herejía. Ujú. Porque efectivamente, la herejía, cualquier herejía, lo que busca es apartarnos de la verdad y por ende apartarnos de Jesucristo mismo. Entonces vean cómo ya hay indicaciones de alimentarse únicamente de el alimento cristiano. ¿Cuál es el principal alimento cristiano? La verdad. Ese es el alimento cristiano. Y la verdad es Cristo. O sea, ese es, digamos, nuestro primer alimento. Cuando uno, digamos, rechaza o no acepta este alimento, es entonces propenso a desviarse y a quedar intoxicado por esta hierba extraña que se llama herejía. Incluso dice San Ignacio de Antioquía que estos herejes se hacen pasar por dignos de crédito, entremezclándose con Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que no es fácil detectarlos, porque parecen decir cosas aceptables, cosas que, digamos, no tendríamos mucho problema en reconocer, pero, como dice Ignacio, nos ofrecen un veneno mortal que va mezclado con vino y miel. Ese es un punto importante en la herejía. Sus efectos suelen pasar desapercibidos o no se detectan de inmediato. Ujú. Por eso, para Ignacio de Antioquía, algo también es evidente. Por ejemplo, si alguien nos habla de una iglesia sin sacerdotes, no está en la verdad. O si alguien nos dijera que el obispo no es importante, no está en la verdad, porque no está basado en aquello que Cristo mismo ha instituido. Ujú. Entonces, dice San Ignacio que el que anda desprevenido toma este veneno, ¿no? De muerte e incluso parece quedar como satisfecho con el engaño. No sé si han conocido personas que están en una herejía y sí están como embriagados porque supuestamente están liberados de las ataduras y sobre todo de esa iglesia católica tan nefasta. No sé si les ha tocado conocer una persona de ese tipo, que está como intoxicada, que está como embriagada, ¿no? Como ebria de ese veneno que lo aparta de lo fundamental. Entonces, insiste Ignacio, no os apartéis de Jesucristo, que es Dios, ni del obispo, ni de los mandatos de los apóstoles. ¿Qué pasó, Paula? Profesor, tengo una duda. Exactamente, ¿qué es una herejía? Por ejemplo, a través de la historia de la Iglesia,
bueno, por ejemplo, cuando se habla mal de la Edad Media, se dice que la iglesia atacaba mucho, porque decía que todo era herejía, todo era herejía. Entonces, o sea, em, creo que no, obviamente no todo era herejía ni nada, pero ¿cómo se llega a saber qué realmente es una herejía y qué no? Ok, no es fácil al principio, por lo que dijimos, se entremezclan con Jesucristo, pero poco a poco se empieza a ver por los resultados y los efectos que va produciendo. Pueden ser efectos intelectuales, pueden ser efectos espirituales, pueden ser incluso efectos emocionales. ¿Cómo saber cuándo se trata de una herejía? Muy fácil. Cuando se aparta de lo que Jesús mismo ha hecho y ha instituido, tal cual. Por ejemplo, si alguien dijera, bueno, esto va a ser como, digamos, un caso muy ejemplar, muy notorio, ¿no? Si alguien dijera que cualquier persona ha sido consagrada por Cristo para realizar la celebración eucarística. Eso no, porque sabemos que eso no es algo que a nosotros nos compete. Al final, el sacerdocio, y eso hay que entenderlo, no es una opción de vida, es una misión asignada que se acepta o se rechaza. O sea, es una gracia de Dios, no es algo que uno elige. O sea, nadie elige ser sacerdote. Es Dios quien llama al sacerdocio. Y lo mismo pasa con el laicado y lo mismo pasa con el matrimonio. El matrimonio no es una obligación humana, es un estado de vida. Y es una gracia del Señor. Y no todos estamos llamados al matrimonio, por ejemplo. Entonces, cuando aquí, en estos primeros momentos, se insiste mucho en los herejes, es porque ya se van percatando, ¿no? Por ejemplo, de manera muy puntual, que estos herejes lo que quieren romper es la unidad establecida por Dios mismo. Entonces, por ejemplo, el hereje, en este caso puntual, en el contexto de Ignacio, es aquel que dice que no es necesario seguir las indicaciones dadas por el obispo, que una comunidad puede arreglárselas por sí misma teniendo criterios pues totalmente diferentes. Porque de fondo, y ese es el problema con la herejía, es que toda herejía nos aparta de Cristo. Ese es el objetivo. Y al quedar apartados de Cristo, estamos en el extravío y por ende también en las tinieblas. Por eso el consejo que da Ignacio dice, con mansedumbre, regenérense en la fe, que es la carne del Señor, y en el amor, que es la sangre de Jesucristo. Puede parecer una frase oscura o difícil. No lo es. No lo es si entendemos que en este momento algo es claro. El cristianismo no depende de lo que yo pienso, depende de lo que realmente existe, que es la carne del Señor y la sangre de Jesucristo. A ver, por ejemplo, dice, regenérense en la fe, que es la carne del Señor, y en el amor, que es la sangre de Jesucristo. ¿De qué está hablando? ¿Cómo se regenera la fe? Comulgando. Si yo digo que soy cristiano, pero no recibo la Eucaristía, no estoy regenerándome en la fe. Hay algo que es objetivo. No es algo que, eh, por decirlo de alguna manera, yo establezco, como hoy tendemos a hacerlo. Yo les dije un problema actual y que, bueno, más bien presente todavía en estos tiempos, pero ya tiene su historia, es el hecho de que consideramos que la creencia, o mejor dicho, la fe, es algo que depende de mí. O sea que la fe es algo subjetivo y no, la fe es algo objetivo. O sea, la fe no es algo que yo tengo privadamente o en términos individuales. La fe es lo que me permite reconocer una realidad que a mí me sostiene y además me sustenta. A ver, por decirlo en estos términos, insisto, es difícil por el contexto tergiversado en el que nos encontramos, pero tener fe no significa lo que yo creo o lo que yo considero. Tener fe es reconocer que hay un cuerpo de Cristo, una sangre de Cristo que se me ofrece y que se me hace llegar como sustento total.
No depende de lo que yo creo, sino de lo que Dios, en todo caso, ha hecho. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, va y comulga, pensemos, ¿no? El día del Señor, en la misa dominical, es una persona de fe, porque está recibiendo lo que Dios mismo le hace llegar. ¿Se entiende? O sea, no hay como estos problemas que suelen presentarse al nivel subjetivo. Esto es lo que muchos confunden. Pensamos que la fe es un estado interior de certeza psicológica. O sea, que tener fe es algo idéntico a lo que yo creo. No es así. Ujú. La fe no es subjetiva. La fe es algo objetivo. ¿Qué pasó, Paola? Ah, perdón, profesor. No, 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 Eh, adelante. gracias. Me parece que fue en una clase que usted que dio, me parece, no sé si está en el canal de Ronnie, por eso le pregunto para estar segura. Escuché alguna vez que para ser, o bueno, o sea, una persona hereje o que se está considerada una persona hereje, tiene que ser forzosamente cristiano, ¿verdad? ¿O no? O Sí, sea, o si es de otra religión, ¿no? No. no, no. O sea, hereje es aquel que se opone a lo ya dado. Por ejemplo, creo que esto te va a ayudar mucho, Paola. Nos da, ¿no? Como referencias muy puntuales el propio Ignacio de Antioquía. Fíjense lo que dice. Háganse los sordos cuando alguien les hable a no ser de Jesucristo. Ok, ¿cuántas veces hemos escuchado, por ahí quizá, que alguien dice que Jesucristo era un iluminado, o incluso un extraterrestre, o un ser de luz, o un ser especial como muchos otros? Para no caer en esos engaños, tenemos una realidad objetiva, que es la que yo acepto. Acuérdense que fe es fidelidad, a lo que se me ofrece. Eso es tener fe. Por ejemplo, puede ser que yo en un momento de mi vida me sienta extremadamente quebrantado, pero creo que Dios me sostiene. O sea, que no depende la fe de mi fuerza, sino de su ayuda. ¿Se entiende esto? A mí se me puede acabar la fuerza. Incluso puede haber momentos donde experimente sinceramente que no puedo más. Y a veces, debido a nuestra tergiversación contemporánea de una fe subjetiva, nos atormenta más porque siento que estoy fallando, que no estoy haciendo lo debido, que no doy el ancho, y al final la fe se convierte en un agobio, porque no es así. El hecho de que yo experimente mis propios límites, en definitiva, no es algo negativo, porque el Señor lo que nos pide es algo que nos sobrepasa. ¿Por qué nos pide algo que nos sobrepasa? No porque nos considere sobrehumanos, sino porque ser cristiano es dejarse asistir por su gracia, por su ayuda, por su compañía, por su asistencia. Eso es el ser cristiano. Entonces dice, por ejemplo, y ahí puntualiza muy bien Ignacio de Antioquía. Les digo, háganse los sordos cuando alguien les hable a no ser de Jesucristo. Y vean lo que dice inmediatamente, el de la descendencia de David. O sea, hay una referencia objetiva concreta, el hijo de María, que nació verdaderamente, que comió y bebió, que fue verdaderamente perseguido en tiempo de Poncio Pilato, que fue crucificado y murió verdaderamente a la vista de los seres celestes, terrestres e infernales. Ahí está la clave. Si, por ejemplo, alguien me dice que este Jesucristo no era verdadero hombre, está mintiendo. O si alguien me dice que no era verdadero Dios, está mintiendo. O si alguien me dice que no fue hijo de María, la Virgen, está mintiendo, porque eso es lo dado, no lo que yo acomodo o lo que yo quiera hacer. O sea, lo que está diciendo Ignacio cuando dice que comió y bebió, que fue verdaderamente perseguido en Poncio Pilato, está hablando de la encarnación, el misterio real y concreto de la encarnación. No es un fantasma, no es, digamos, una figura especial, es el Dios verdaderamente hecho hombre, que verdaderamente, como insiste Ignacio, ¿no? Fue crucificado y murió a la vista de los seres celestes, terrestres e infernales. Incluso dice, Él resucitó verdaderamente
de los muertos, habiendo sido resucitado por su mismo Padre. Ese es el criterio objetivo, es decir, tenemos ya un criterio que nosotros hemos condensado en el credo. O sea, nosotros sabemos que cada vez que recitamos el credo, estamos haciendo una confesión de fe, por eso decimos creo. Que verdaderamente fue hombre, que nació de la Virgen, ¿no? Que fue perseguido en tiempos de Poncio Pilato, que padeció, que verdaderamente resucitó, etcétera. Esos son nuestros pilares. Todo aquel que diga algo diferente o contrario no está en la rectitud de la verdad. Es decir, no nos está ofreciendo el alimento cristiano. En pocas palabras, es un hereje. Porque, ¿qué hace el hereje? A veces decimos, bueno, el hereje engaña a la gente, sí, pero no lo hace muchas veces por malicia, hay que comprender, ¿eh? El verdadero hereje está muy convencido de lo que dice. El problema con el hereje es que reniega de la verdad. Ese es su conflicto. La verdad le resulta difícil de digerir y es mejor presentar alternativas distintas. Por eso, en definitiva, es un desvío. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, quiero preguntar, hay algunos documentales que hablan de Jesús y María, que María Magdalena fue la mujer de Jesús. ¿Eso se Ujú. podría catalogar como una herejía? Claro, porque está atentando contra la verdad establecida. Ojo, nuestra confesión de fe no es un invento. Lo que hacemos es confesar un hecho que yo no inventé, que yo reconozco como lo he hecho por Dios mismo. Eso viene del famoso Evangelio apócrifo de Judas, donde según ahí se narra que al final fue como su esposa secreta, tuvieron un hijo que es de la descendencia de los Plancard, que vive hasta París, bla, bla. Eso es un engaño, porque te desvía, echa abajo todo lo que hemos dicho. O sea, no es verdadero Dios, no resucitó, no murió verdaderamente. Incluso Judas aparece como el gran héroe, ¿no? Digamos, el chivo expiatorio para que el teatrito saliera bien. O sea, él se sacrificó. Fíjense, vean la distorsión, ahí uno lo empieza a ver. Ahí lo que se sostiene en esos documentales es que Judas es el verdadero héroe porque él se sacrificó para que, ¿no? Se montara el teatrito y todo saliera bien. O sea que le debemos las cosas al traidor. Ahora, de fondo, ¿quién es el traidor? Es el demonio, ¿no? Ahí se ve. Es lo que les decía, por sus consecuencias o por sus efectos. Y por eso, incluso voy, Paula, por eso incluso Ignacio de Antioquía les llama incrédulos, porque fíjense, no habla de ateos. El ateo niega a Dios. El incrédulo es el que no reconoce lo que Dios ha realizado. Y lo dice claramente Ignacio de Antioquía. Los incrédulos no son plantación del Padre, o sea, no vienen de la verdad. Ahí es donde él nos va como previniendo. ¿Qué pasó, Paola? Profesor, y por ejemplo, como cuando dicen otros que el otro día vi alguien que publicó que Jesús nunca dijo que teníamos que ser cristianos. A mí se me hizo totalmente estúpido, pero bueno, eso también es una herejía. Pues yo creo que eso es más bien una insensatez, ¿no? Hay muchas cosas que Jesús no dijo o no dijo tal y como nosotros esperaríamos. Ese es el problema que se da en base, por ejemplo, a las escrituras. Él tampoco se llamó a sí mismo cristiano. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo en el Evangelio él mismo se autodenominó Cristo? Que dijera, yo soy el Cristo. Lo vimos con Ratzinger. Nunca. Él, ¿se acuerdan? Hubo dos maneras especiales en las cuales él sí habló sobre sí mismo. ¿Cuáles fueron? Yo soy la puerta, yo ¿Qué pasó, Clara? soy el que soy. Ok. Y como dice Edgardo, el Hijo del Hombre. El Yo Hijo. soy la Y, claro, y en particular, el Hijo.
nada más. Dijimos, de una manera implícita, lo reconocían como el Cristo. Pero no, él nunca dijo yo soy el Cristo. Nunca. De su boca no, jamás. Dijo el Hijo del Hombre. Y de manera mucho más puntual, particularmente en Juan, el Hijo. Y algunas referencias como yo soy, ¿no? Eh, el buen pastor, yo soy el agua viva, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nunca dijo que es Cristo. Entonces es tanto como decir, pues ni él mismo era cristiano, ¿no? Son como de estas torpezas, creo hoy, que suelen abundar y que pareciera, ¿no? Ser o tener algo de contundencia. Pero ¿cuál es su propósito? Pues confundir, ¿no? Es como decir que San José fue mudo porque nunca dijo nada en la escritura, ¿no? Pues no hablaba. Entonces, como algo que pasa. Bueno, esta es la carta a los tralianos. La siguiente carta es a los romanos. Esta carta es importante. ¿Por qué es importante la carta a los romanos? Porque recuerden que su destino final era Roma. Era ahí donde iba a ser entregado a las fieras para ser devorado. Es una carta un poco más extensa, pero tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, la más importante, y creo que es la que también a nosotros a veces se nos escapa, es que el amor tiene un orden. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, es que estaba como acostumbrada a escuchar a los dos anteriores a San Ignacio de Antioquía. Es este, ajá. Ellos iban por la paz y por la unidad de la comunidad. Ujú, Pero ahora, en esta carta a los italianos, él se preocupa porque se reconozca la autoridad del obispo, de los presbíteros y de los diáconos. Aquí ujú. ya no enfatiza la unidad ni la paz, porque esta comunidad no lo requiere o porque No, está bien en ese sentido. lo que hace es enfatizar la autoridad de los obispos, presbíteros y diáconos para que no se rompa precisamente la fuente real de la unidad. O sea, podemos decir que la unidad, en este caso de la comunidad cristiana, en general de la iglesia, no depende tampoco de buenos sentimientos, o sea, no es de buenas intenciones, son de realidades objetivamente dadas, obispos, presbíteros y diáconos. Si esta relación se quebranta, la unidad se viene abajo, que sería, digamos, como el riesgo mayor que ve Ignacio de Antioquía en esta comunidad, ¿no? En cada carta, a ver, creo que en Ignacio de Antioquía hay algo interesante. En cada carta hay como una doble dimensión. Una dimensión particular que apela a la situación concreta de esa comunidad cristiana, de esa iglesia, y una dimensión mayor que tiene, digamos, relevancia amplia. O sea, que no solo se refiere a un contexto particular, sino que es una especie de enseñanza universal. Por ejemplo, en este caso, a los australianos no habla de la paz, por ejemplo, pero sí habla de la herejía. Porque al final, ¿qué hace la herejía? Acaba con esa paz, ¿no? Mete la discordia, introduce el conflicto y pues atenta finalmente contra la unidad. Fíjense cómo, ¿no? Para los primeros padres de la iglesia, lo más importante de todo era la unidad. Ese era, digamos, la gran obra que Dios nos había dejado. Y esa es, digamos, la prioridad principal. En el caso de esta carta a los romanos, el orden cambia, porque aquí lo que hace Ignacio es replantear la cuestión misma del amor. Y esto a mí me parece extremadamente importante, porque a veces pensamos que amar es amar ciegamente, y no es verdad. Ese no es el amor cristiano, ¿no? El amor cristiano es un amor lúcido, es un amor con ojos abiertos,
que sabe que en efecto, ¿no? El amor, cuando no mantiene un orden, puede ser incluso perjudicial. Pongámoslo de esta manera. ¿Qué pasa cuando papá o mamá son sobreprotectores? ¿Hacen un bien? Tienen amor. Eso no se discute. Pero el amor sin orden, ¿no? Un amor desordenado, produce males. Entonces, claro, mutilan la iniciativa de los hijos, ¿no? Y aparte, generan pues un montón de problemas. Claro, evidentemente para los hijos, sigas en un primer lugar, pero también se nota que hay un desorden en ellos. Entonces, como Ignacio sabe que va a Roma, ¿no? Lo primero que les dice, escuchen, dice, le tengo miedo a vuestro amor. Y uno se pregunta de qué está hablando, ¿no? ¿Por qué así? Porque fíjense, Ignacio tiene miedo de que los romanos, ¿no? Movidos por el afecto, el amor que le tienen a Ignacio, intercedan ante las autoridades correspondientes para que no sufra el martirio. Lo están haciendo por amor. Pero dice Ignacio, tengo miedo a vuestro amor, a que ese amor suyo, en lugar de hacerme bien, me haga mal. O sea, Ignacio se da cuenta de que muchas veces nuestro amor no necesariamente corresponderá con lo que Dios mismo está solicitando. A ver, voy a poner un ejemplo igual un tanto drástico. Pensemos que tenemos un hijo, una hija pequeña, enferma en el hospital. ¿Se acuerdan de Munier? Nuestro amor humano, ¿qué sería lo primero que querría? Que se salve, ¿no? Que viva. Haríamos hasta lo imposible. Pero si el amor en este caso consiste en entregárselo al Señor, en no oponernos, pues, a su partida, ¿se entiende? De eso está hablando Ignacio. Por eso dice, pues para vosotros es fácil lo que queréis hacer, pero para mí no, porque para mí lo difícil no es escapar del martirio, lo difícil es alcanzar a Dios. Y tiene razón, o sea, soportar la prueba. Entonces, ¿qué les va a pedir Ignacio? No que lo libren del martirio, que oren por él para que pase la prueba. ¿Se dan cuenta? Es algo justamente diferente. Incluso dice, si ustedes calláis respecto de mí, yo seré palabra de Dios, pero si amáis más mi carne, no seré más que una voz. ¿Por qué se expresa de esta manera? Porque ya en la antigüedad se reconocía que una palabra es aquello que tiene un significado, o sea, la palabra tiene algo que decirnos. La voz es un sonido. Entonces, lo que les está diciendo Ignacio es, yo sé que me quieren, sé que me aprecian, pero por su amor, no se opongan a lo que Dios me está ofreciendo, ¿no? O sea, no se, digamos, no se inquieten, ¿no? Mi madre, mis hermanos son, es decir, a veces nosotros, por amor, somos capaces de cualquier cosa, pero no siempre es lo más adecuado. Lo que les dice Ignacio es, si verdaderamente me aman, no me libren del martirio, porque eso me haría más daño de lo que ustedes suponen. Más bien, oren por mí para que pase y atraviese la prueba adecuadamente y pueda entonces alcanzar a Dios. Si yo, dice, o sea, lo que les dice Ignacio es, si ustedes no hacen nada, yo seré palabra de Dios, es decir, testimonio, como de hecho ocurrió. Pero ¿qué hubiera pasado si Ignacio de Antioquía hubiera sido liberado del martirio? ¿Quién hablaría de él? Nadie. ¿O cuál hubiera sido, digamos, pues su enseñanza? Dice, no me procuren ninguna otra cosa que no sea el ser ofrecido a Dios.
Y aquí dice algo que a mí me parece extremadamente bello San Ignacio de Antioquía. Dice, ¿cómo voy a ser ofrecido a Dios? Con ustedes formando un coro en el amor. O sea, integrándose con la oración. A veces, cuando una persona está enferma, ¿qué es lo primero que deseamos? Que se cure. Y claro, pues esa es nuestra tendencia natural. Incluso muchas veces por amor. No nos gusta ver sufrir o padecer a la gente. Pero el amor tiene un orden. Porque el verdadero amor es la unión de voluntades. O sea, lo que Dios quiere y yo también. Que no haya otra vez como contraposiciones. ¿Qué pasó, Paola? Ay, perdón, la última, la última. No, no te Eh, apures. gracias. En ese, ¿hay algún amor que sea realmente, pues sí, bueno, independientemente sea del que siente Dios por nosotros, pero ¿podemos nosotros realmente alcanzar la perfección en el amor? Esos tres no, tipos de amor que hay o que se definen del el eros, el ágape y se me olvidó el otro. La filia, Este, sí, ese. eh, ¿Hay alguno que sea más perfecto que otro o cualquier tipo de amor puede tener ese defecto de estar mal enfocado? cualquiera, cualquiera. Por eso efectivamente es una cuestión de enfoque. ¿Cómo se alcanza la perfección en el amor? Juntos. Nunca se da de manera solitaria. Piensen, no sé, a lo mejor casos habituales donde de repente el hijo o una hija le dice a los papás que quiere ser sacerdote o monja y los papás se oponen. Y no lo hacen por malicia, o sea, podemos decir que lo están haciendo por amor, pero por un amor propio, porque no quieren perder algo que consideran le pertenece, porque es una renuncia muy grande. Por eso cuando una persona, por ejemplo, está en agonía o está en fase terminal, es muy difícil el desprendimiento, porque uno lo quisiera retener. Humanamente se entiende, pero el amor de Dios es más grande y esto se logra, ¿no? Juntos, es decir, por medio de la oración en común, lo que Ignacio de Antioquía, les digo, llama de manera muy bella un coro en el amor. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, si a mí me diagnostican cáncer, ¿no? ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer como comunidad? ¿verdad? Orar para que se viva esa prueba en el amor en un mismo espíritu. Es lo que decía, todos un mismo corazón, un mismo espíritu, un mismo ser, ¿no? A lo mejor primero diríamos, no, pues a ver, hay que buscar la quimio y todo. Pues sí, pero no es lo central. O sea, lo central es orar porque esta persona, ¿no? Atraviese esa situación de vida de la mejor manera posible. ¿Qué pasó, Hilda? Bueno, y por ejemplo, es que eso a mí como que no me ha quedado muy claro. Si, por ejemplo, a una persona, bueno, tal vez soy egoísta, pero bueno, lo pienso para mí. O sea, si a mí de Ujú. repente me diagnosticaran una enfermedad como el cáncer, que por experiencia, yo lo relaciono con muerte, o sea, porque sé que puedes pasar por quimioterapias y por cosas y finalmente llega y te mata. O sea, así es la experiencia que yo he vivido. Entonces, no sé, o sea, como que yo pienso, digo, pues si tengo cáncer, pues a la hora que Dios me quiera llevar. O sea, igual y lo ofrezco, o sea, lo ofreces por algo, pero también me han dicho, es que no puedes pensar así porque estás pensando nada más en ti y no en todas las personas que te van a, o sea, que vas a hacer sufrir porque no te estás tratando. Ahí sí, como que no lo puedo discernir bien, o sea, como que para mí es muy claro, o sea, decir, pues bueno, a la hora que quiera pero ¿por qué pasar por todo ese proceso doloroso que como quiera les va a doler, o sea, a la familia, o sea, no sé, o sea, yo en mi mentalidad diría, bueno, está bien, ya me quieres recoger, yo lo ofrezco, ofrezco mi dolor y ya, o sea, yo sé que no es fácil, pero pues tampoco es fácil la otra parte, o sea, no sé, no lo No, tengo sí, claro.
No, claro, es que en efecto, lo que nos propone Ignacio, aplicado al mismo caso que tú mencionas, es que seamos capaces de elevarnos a la contemplación. Yo les dije, Ignacio de Antioquía fue un gran contemplativo, de verdad, o sea, un contemplativo, vamos a decirlo así, puro, o sea, a fondo, ¿no? Maduro en la contemplación. Lo que quiere Ignacio es que en este caso, la Iglesia de Roma, la comunidad de Roma, entienda que lo que está sucediendo es para un bien, no para un mal. Eso es lo primero que ver. O sea, ¿y esto qué involucra? Y es lo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, que detrás de toda situación humana hay una especie de positividad envolvente, una benevolencia mayor que no captamos porque, claro, que nos atemorizan pues muchas cosas. Hay muchas cosas que preferiríamos no padecer. Acuérdense de Jesús. Cuando Jesús a los apóstoles les anuncia la pasión, todo lo que tendrá que padecer, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Le dice, no, eso no te puede suceder a ti. ¿Qué le faltaba a Pedro? O pongámoslo de esta manera. ¿Está obrando mal? No, está obrando normalmente, o sea, está obrando con un amor humano. ¿Qué le falta? Acceder a ese amor que nos desborda y que parece, ¿no? Como replantearnos las cosas. Clara, ¿quieres decir algo? La entrega, la confianza en el amado, en la persona con la que estaba siguiendo por su ejemplo, ¿no? Claro, en el ejemplo a lo que vamos, como dice Edgardo, ¿no? Somos seres relacionados que hoy sufren, en el futuro otros tienen beneficio, pero que al final, quizá de momento, nos puede resultar, pues, un tanto, vamos a decirlo así, complicado. ¿Cuántas veces una persona en fase terminal le dice a sus seres queridos que ya la dejen ir? Simple y sencillo. No sé si vieron una película que se llama La decisión más difícil. No, pues véanla, véanla. Y creo que esa película es muy buena, así se llama, La decisión más difícil, porque la decisión más difícil es aceptar el amor en su radicalidad, en su misterio, en su incomprensibilidad. Es, la verán, de una mujer que tiene una niña con cáncer, ¿no? No la quiere dejar ir. Y la decisión más difícil es eso, aceptar ese amor en toda su radicalidad. Entonces les dice, dime, Hila. Y por ejemplo, si una persona, o sea, ya está desahuciada, está, pues yo creo que en su última etapa, y por ejemplo, el esposo no la quiere dejar ir, eso influye para que ella no, o sea, como que la detenga, o sea, como eso la detiene a ella. Ah, Claro, pues claro, porque tenemos vínculos y lo que uno quiere es, otra vez, lo que dice Ignacio de Antioquía, un coro en el amor. Y al final, humanamente, es bien difícil renunciar a uno mismo, en particular a los afectos. Eso es muy difícil, pero eso es algo que de una u otra manera tendremos que hacer. O sea, de un modo u otro, en algún momento u otro. Pero sí hay, digamos, vínculos que son más difíciles de romper, o por lo menos, eh, por decirlo de esta manera, de soltar, ¿no? Entonces, lo que dice Ignacio de Antioquía es que Dios, al obispo de Siria, que lo ha considerado digno de ser hallado en él, ¿no? Después de haberlo hecho venir desde Occidente hasta Oriente, ¿no? No quede defraudado, o sea, que no intervengamos, pues, en los planes que Dios mismo está llevando a cabo. Y esto, vuelvo a repetir, puede ser difícil por las renuncias que implica o por utilizar la expresión que dijo Paola, porque tenemos un enfoque que en realidad no está basado en el orden mismo que requiere el amor. Entonces, lo que les está diciendo básicamente Ignacio es, no eviten mi muerte,
porque yo no voy a morir, voy a recibir la corona de la vida eterna. Apóyenme, no se opongan. Y esto también, de pasada, nos hace comprender algo fundamental. La oración sí tiene mucha fuerza. A ver, ¿qué harían? Vamos a pensar. ¿Qué harían si de repente tuvieran un ser querido, muy querido, cercano, que está sufriendo mucho y ustedes le están pidiendo a Dios, a Dios, a Dios, que lo cure, y de repente escucharan a Cristo que les dijera, deja de orar por él o por ella? Yo ¿Se tuve esa entiende? Es un experiencia. engaño. Sí, claro, es decir, no, podrían decir, bueno, ¿pero por qué? O apártate, o sea, el hecho de que no, lo que yo voy colocando, pues no tendríamos nosotros a veces por qué entrar en un conflicto. O sea, aquí la idea central, por eso les decía que es una carta muy importante, es que Ignacio se da cuenta que el amor tiene un orden, que no todo lo que llamamos amor lo es, porque el amor desordenado hace más daño que bien. Ujú. Es como si en un arrebato de amor abrazara tan fuerte a mi hija que la terminara asfixiándola. ¿Se entiende? Y a veces sucede, a veces, no sé, la mamá o el papá abraza muy fuerte a su hijo y le dice, me lastimas. Pues sí, la otra persona no se da cuenta porque siente que está desbordado. Le dice, espérate, me estás lastimando, no, esté para allá o ya, o sea, y no, no sucede así. O sea, también tiene que haber, ¿no? Por así decirlo, como un orden en el amor. Entonces, fíjense lo que dice Ignacio, lo aclara. Para mí, pidan únicamente fuerza interna y externa para que no solo hable, sino que también quiera, para que no solo me llame cristiano, sino que también me muestre así. Entonces, ¿qué necesitamos en las pruebas? Fuerza. Otra vez, no la disolución de los problemas, sino la fortaleza para atravesarlos, interna y externa. Eso no lo hacemos, porque para nosotros lo ideal es que los problemas terminen. ¿Qué pasa? En lugar de pedir por la fortaleza que esa persona requiere, pedimos por el fin del problema que no se va a dar. Entonces la persona no está recibiendo lo que realmente requiere, ¿no? Y nos recuerda Ignacio, lo propio del cristianismo es grandeza, grandeza de ánimo. Eso es algo que solo Dios puede concedernos. Ahora, estamos hablando de una situación muy puntual. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía ya había sido condenado a muerte. A eso iba, ¿no? Iba, como él va a decir, encadenado. Y lo dice, escribo a todas las iglesias y anuncio a todos que voluntariamente voy a morir por Dios si vosotros no lo impedís. O sea, fíjense, ¿podemos interferir en los planes de Dios? Sí, sí. Tan alta estima y dignidad Dios nos ha concedido. Repito lo que dice Ignacio. Escribo a todas las iglesias y anuncio a todos que voluntariamente voy a morir por Dios si vosotros no lo impedís. O sea, lo podían impedir. Podían llegar a un acuerdo, mover hilos, pagar sobornos, qué sé yo, para que las autoridades romanas lo liberaran. Pero eso era realmente lo que Dios quería. No, porque además la entrega de Ignacio era voluntaria. Él mismo sabe a lo que va. ¿Qué pasó, Edgar? A veces discernir eso, porque creo que el de Nicaragua pidió lo mismo, pidió que no fueran, que no lo, que no negociaran para que lo sacaran. Y él es un obispo también. Ujú. Entonces, en ese punto, ¿cómo saber realmente cuál es la voluntad de Dios? En el caso de Antioquía, ahorita decimos bien porque la gente aceptó. Y en el caso del obispo de Nicaragua, era mejor que se quedara.
¿Ok? Bueno, él dice, ¿no? No negocie, o sea, es decir, él acepta la situación que le toca, ¿no? Lo acepta. Si hay una autoridad mayor que intercede, adelante, porque él al final pues, tiene un superior, en este caso el Papa. Puede hacer la negociación. ¿Dónde se ve lo cristiano, la grandeza? Si yo quiero que no intercedan, pero el Papa intercede y me liberan, pues adelante. No voy a decir que me aferré, ¿se entiende? Es esta libertad, o sea, les digo en el caso muy concreto, y dice algo muy fuerte, les ruego que no tengan para mí una benevolencia inoportuna, o sea, también hay bondades inoportunas. Es como si yo veo enferma a Hilda de cierta gripa y le digo, mira, tómate esto, es buenísimo, a mí me hizo, y resulta que ella tiene una reacción contraproducente que termina hospitalizándola de gravedad. ¿No fue una benevolencia inoportuna? A eso se refiere, o sea, no solo pensar que lo que nosotros decidimos está bien, solo porque nosotros así lo consideramos, sino que habría que elevarse un poquito más para que nuestra bondad sea acorde con el amor mismo que es Dios. Ujú. Por ejemplo, cuando apresan en Getsemaní a Jesús, Pedro humanamente saca una espada y le corta la oreja a Malco. Jesús le dice, guarda la espada. O sea, ¿crees que esto no lo puedo evitar o no es lo que Dios me envió? Y aquí entonces podemos entender algo. Cuando la situación es muy difícil, por ejemplo, en el caso de un martirio, al menos con lo que ya podemos ver de mártires, e incluso en el propio Ignacio de Antioquía, Dios nos da una certeza de qué se trata. O sea, no es algo desconocido, da una luz especial. Y ahí lo importante es que haya comunión de voluntades, o sea, entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. ¿Qué pasó, Paola? Ay, profesor, pues, es que voy a quedar loca con esta clase porque eh, es que ahora me vino a la cabeza una pregunta sobre lo que usted dijo de que se puede interferir con la voluntad de Dios. Yo siempre he pensado que no. eh, no, tampoco pienso que las personas estemos predestinadas porque Dios ya conoce todo lo que va a hacer con nosotros, pero es que me cuesta, o sea, no puedo entender cómo es que nosotros podemos interferir en su voluntad, aunque no, o sea, digo, aunque pasen, por ejemplo, no sé si en una oración, vamos, todos nos unimos en oración, como usted pone el ejemplo, a lo mejor por la vida de alguien que nosotros amamos, ¿eso sería interferir en la voluntad de Dios o no? ¿Sí? Acuérdense lo que Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska en esa oración tan bella al Señor de la Misericordia, ¿no? Le dice, no me ates con tus preocupaciones inútiles, no me amarres las manos. Es tanto como decir, no me detengas con tus oraciones inoportunas. Esto significa que el poder de intercesión y de oración que Dios nos ha concedido es muy grande y que Dios se toma muy en serio lo que también nosotros hacemos. O sea, sí nos respeta. Yo una vez les puse el ejemplo. Adrienne von Speyer, esta gran mística del siglo XX, tenía dones extraordinarios. En una ocasión llegó, porque ella era médico, y llegó una mujer con un bebé muy grave, o sea, ya prácticamente a punto de morir, y ella le dijo, permíteme, y se metió. La señora pensó que iba a haber un medicamento, una inyección. Cerró los ojos, se puso en oración profunda, y ella sabía perfectamente bien que si en ese momento le pedía a Dios que el bebé se curara, el bebé se curaría. Ella lo sabía, tal cual. Pero antes de hacerlo, le dijo, ¿quieres? Y Jesús le dijo, no. O sea, no quería que ese bebé se curara. Y Adrián ya no le dijo nada. Ese es el amor. Ese es el amor. Perdón, perdón. Entonces, por eso usted siempre nos dice que hay que pedir, o sea, el consejo de Dios de realmente si Él quiere algo de lo que nosotros estamos planeando. Exacto, Paola, un aplauso. Estabas a punto de exentar ya casi. Exacto. Ahora lo entienden. Por eso les he dicho, antes de pedir, o pidan y díganle, ¿quieres tú? ¿Tú quieres? A mí me encantaría esto. ¿Tú qué dices? Se los he dicho ya. Por eso.
porque nuestra oración es muy fuerte. Para Dios nuestras oraciones son muy importantes, se las toma muy en serio. Cuando dice Paola, por ejemplo, pues yo pensé que no, entonces yo sería un tirano, se impone y listo. No, ese es el drama, digamos, de la libertad. Entonces, alcanzar la perfección del amor es alcanzar la comunión de voluntades, la divina y la humana. Entonces dice Ignacio, soy trigo de Dios, soy molido. Es lo que se hace con el trigo, ¿no? Molido por los dientes de las fieras para mostrarme como pan puro de Cristo. Cuando el mundo no vea mi cuerpo, entonces seré en verdad discípulo. O sea, no lo que el mundo podría sugerir, sino, ¿no? Lo que Dios mismo está pensando realizar. Y esto es algo importante, o sea, que no haya ciertamente una benevolencia, pues, inoportuna. Al Padre Pío, bueno, de otra anécdota que yo sé, también le pasó a San Pío de Pietrelcina. Llegó una mujer, me parece que con una persona enferma en silla de ruedas, le dijo que lo curara, el Padre Pío sabía que lo podía hacer, miró al cielo y le dijo, no, ya, arriba, o sea, que ya se iba. ¿Por qué? Porque el Padre Pío no quería interferir con la voluntad divina. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida, o sea, entendamos que Dios es amor. Él es el amor, no lo que nosotros decidimos o lo que estipulan o definen nuestros humanos criterios, que pueden ser aceptables, pero muchas veces no lo son. ¿Cuál es aquí el problema? ¿Qué es lo que nos genera al final escándalo? El hecho de que consideramos que el amor lo definimos nosotros o lo establecemos nosotros, que Dios de fondo está equivocado. Por ejemplo, ¿por qué tendría que morir un bebé tan pequeño si tendría toda una vida por delante? ¿Qué se nos olvida? Que esta vida no es la vida. Y muchas otras cosas. O sea, el hecho de que en definitiva, ¿no? El amor involucra elevarse a lo que Dios mismo ciertamente está realizando. El Señor debe de dar una luz. No es algo, digamos, en este caso, el mártir no va a ciegas. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía está muy seguro, muy convencido de lo que está ocurriendo y de que es ciertamente lo que quiere. Entonces les dice, desde Siria hasta Roma voy luchando con las fieras por tierra y por mar, de día y de noche, encadenado a un pelotón de soldados. O sea, lo trataban mal. Dice, estos, a pesar del bien que reciben, porque también de las visitas que tenía, les daban comida, les daban bebida, les daban obsequios, dice, se hacen peores. No obstante, con sus malos tratos, voy siendo más discípulo. Vean cómo lo ve de otra forma. O sea, él entiende que esos malos tratos es justo lo que lo está uniendo a Cristo mismo en carne. O sea, que en realidad, ¿no? No le están haciendo daño. ¿Entienden ahora esa benevolencia envolvente que les hablo? Que no es, digamos, perceptible, al menos no a primera vista, y lo dice, perdónenme, pero yo sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo. Fuego, cruz, manadas de fieras, laceraciones, separación, dispersión de huesos, mutilación de miembros, trituramiento de todo el cuerpo, perversos tormentos del diablo, que vengan sobre mí, con la sola condición de que alcance a Jesucristo. Ahí está la clave. Todas las situaciones de vida que nos tocan son vías para alcanzar a Jesucristo. Entonces, en nuestra oración, ¿qué debemos pedir? Fortaleza interna y externa para esa persona. Es decir, lo que nosotros no vemos, pero es aquello que se está realizando. Incluso lo dice, para mí es mejor morir para Jesucristo que reinar sobre los confines de la tierra. Yo estoy buscando aquel que murió por nosotros. Quiero aquel que resucitó por nosotros. Por favor, no impidéis que viva, no queráis que muera. O sea, les está mostrando lo contrario. Si ellos impiden su martirio, de verdad lo van a matar, porque lo van a privar
de la vida eterna a la que el Señor lo ha llamado de ese modo. De ese modo ciertamente puntual. Entonces dice Ignacio, no entreguéis al mundo al que quiere ser de Dios. Permítanme, por favor, ser imitador de la pasión de mi Dios. O sea que Ignacio de Antioquía contempla algo bien profundo. El sufrimiento nos vincula a Cristo, ¿no? De manera intensa. O sea que de fondo no es ese mal. Y él hará una confesión, dice Ignacio. El príncipe de este mundo, el diablo, quiere saquearme, quiere confundirme y corromper mis sentimientos hacia Dios. ¿De qué está hablando Ignacio? Cuando pasamos un mal momento, el diablo nos va a querer convencer de que esto que estamos pasando no debería suceder o no debería ocurrir, que lo mejor sería que pasara una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sabe que ese es el camino que Dios nos ha indicado. Nos quiere sacar del camino. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Apartando a Ignacio del martirio. Qué gran bien iba a ser Ignacio como mártir. Lo estamos experimentando hasta este momento. Ahora imagínense que por la oración de la comunidad de Roma o por las negociaciones de la comunidad de Roma, Ignacio no hubiera padecido el martirio. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuánto bien no se hubiera perdido? Y dice entonces Ignacio de Antioquía, ninguno de ustedes le preste ayuda al demonio. No se vinculen con él, no se opongan a lo que Dios quiere, porque mi deseo ya está crucificado. Un agua viva, fíjense, ahí es lo que les digo que da como indicaciones de sus experiencias místicas. Es lo que yo les digo, o sea, y esto lo debemos entender. Si Dios nos llama a algo grande, nos va a dar gracias grandes, lo requerido. Fíjense lo que dice Ignacio. Un agua viva habla dentro de mí y en lo íntimo me dice, ven al Padre. Entonces, Ignacio, ¿sabe a dónde va o no? Ahora entienden cuando yo les he dicho que Dios no juega a los acertijos. Un agua me dice, ven al Padre. ¿Cómo me van a apartar de lo más grande de todo? No salgan con una benevolencia inoportuna, que su amor no me haga daño, que sea un amor bueno, un amor ordenado para el bien. Por eso les dice, no siento gusto por el alimento de corrupción ni por los placeres de esta vida. Me siento a disgusto en este mundo. Quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y como bebida quiero su sangre, que es el amor incorruptible. Ya no quiero vivir según los hombres. Y esto sucederá si vosotros también lo queréis. Y está otra vez la invitación a la comunión de voluntades. Y les dice, no crean que les escribo esto según la carne, o sea, según la humanidad, sino según los sentimientos de Dios. Porque, fíjense lo que les dice, y con esto termina esta carta. Si sufro el martirio, entonces ustedes me habrán amado. Si me libran del martirio, me habrán matado. No me amaban. Es fuerte, ¿no? Pues pidámosle entonces esta semana a San Ignacio de Antioquía que interceda por nosotros para que no seamos cómplices de una benevolencia inoportuna, para que seamos dóciles a esa comunión de voluntades que Dios mismo quiere entre Él y cada uno de nosotros. Y pidamos por esta pequeña comunidad para que se cumpla su voluntad en nosotros, ¿no? Dándonos la fortaleza requerida, tanto exterior como interior. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Edgardo? ¿Te vas a desmayar? No,
La vida del sufrimiento es también una vida de santificación, pero nadie la va a querer. Si se puede evitar. Claro, si se puede evitar. Y esa es la opción. Lo hizo Jesús, ¿no? En la oración en Getsemaní. Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso es ser cristiano. ¿Ven cómo aquí no hay normas? Y de entrada nos entristece porque tenemos la idea falsa, y eso es demoníaco, de que lo que Dios quiere es lo peor de todo. Y esa es la gran mentira, porque lo que Dios quiere es lo mejor de todo. Ese es el engaño. Ahora entienden por qué los primeros cristianos iban cantando y bailando llenos de alegría al martirio correspondiente. Entonces, si Dios nos pidiera algo muy grande, también nos daría una gracia enorme, desbordante. Y algo es claro, si el Señor quiere algo de nosotros, claramente nos lo hará saber claramente y nos dará una convicción que nada ni nadie puede perturbar. Y la mayor convicción de toda es que no queremos perturbar el amor, no queremos afectar el amor, queremos ser uno con él. Y no tenemos que llegar a las fieras, basta nuestra situación de vida concreta para entender este llamado a crecer. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios, reclamos, piedras que tengan que lanzar virtualmente. ¿No? Entonces, pues pidamos esta intercesión de San Ignacio de Antioquía para nosotros, para que seamos, pues, verdaderos, ¿no? Testigos del amor. Y que incluso en lo ordinario, nunca nuestro amor haga un daño. Que siempre sea un amor de frutos buenos. ¿Va? Amén. Vale, pues cuídense mucho. Un gran abrazo, Hilda, Elizabeth, Edgardo, Clara González, Gerd, Olivia, Omar, Marisol, Paola, Clara Basto. Un gran abrazo para ustedes, también para la hermana Rocío, para Marisela, para nuestro buen amigo de España, que nos acompaña siempre y está con nosotros. También les mandamos muchas bendiciones y espero que nos podamos reunir la siguiente semana y que sigamos avanzando juntos paso a paso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Gracias. profesor. Gracias. Buenas noches. Vale. Pues Mariano, también estás en nuestras oraciones. Eres nuestro amigo de España. Siempre juntos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Profesor, que Descanse. descanse. Muchas Buenas gracias. noches. Igualmente, Bendiciones. muy buena noche. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.